son respuestas que no son inventadas, son respuestas que están allí en la escritura. A todo lo que ya Yahweh Elohim había hecho, le dice, hagamos el hombre. Y nadie me puede negar a mí la verdad científica de que la tierra nos está haciendo. Permanentemente nos está haciendo. Porque no comes de ella. ¿Sí o no? Entonces te está haciendo. ¿O es algo que puedes negar? Si la tierra deja de producir aire, agua, sol, luna, si el universo deja de producir, ¿podemos seguir siendo hechos? Se destruye la vida, se acaba la vida. Entonces no es una respuesta religiosa lo que nosotros tenemos que buscar. Dígame, hermana Palacio. Esto lo está diciendo, está llamando a todo lo que creó, lo está llamando como sentido. Ciertamente puede, hermano César, ciertamente puede el hombre juzgar la tierra, juzgar la tierra, los animales, pero en cuanto al sol y a la luna no. ¿Qué cosa? Porque le está diciendo que puede juzgar, o sea, que el hombre puede gobernar todo no sol y luna. Me estoy refiriendo al texto de hagamos. No, pero el hermano César que le Ok. Me estoy refiriendo al texto de hagamos. Todo, cuando usted busca la armonía del universo, es para que el hombre siga siendo hecho. Ese es el objetivo en las coordenadas terrestres. Son para que el hombre siga siendo hecho. Incluso los mismos principios activos que tiene la tierra los tiene el hombre, pero no solamente los tiene el hombre y la tierra. Ahora científicamente está demostrado que la tienen también las estrellas y lo tienen también los planetas. Exactamente, los tienen también. Entonces, hagamos, usted no ve que por ejemplo una manzana, obvio que también hay manzana roja, pero hay una manzana verde que la manzana cuando todavía no está hecha, cuando no está lista, ella se confunde con las hojas. ¿Para qué se confunde con las hojas? Para esconderse y que el hombre no se la coma porque todavía no puede ser de beneficio para él. Pero cuando está lista, se pone roja. ¿Quién entiende ese mensaje? ¿Lo entiende el perro? ¿Lo entiende el gato? No, lo entiende el hombre. El hombre está entendiendo el mensaje. La manzana le está diciendo, hey, mírame, aquí estoy, aquí estoy. Ya no está escondida, ahora está visible. Le está diciendo, aquí estoy, me hicieron para ti, para que me comas. ¿Entiende? Entonces vemos que la creación, y sobre todo aquí la tierra, está hecha para una condición de que el hombre pueda seguir existiendo. Entonces, realmente lo que tenemos en Génesis 1:26 es empecemos a hacer el hombre. Empecemos a hacer a el hombre. Y Yahweh ha empezado a hacer a el hombre. Obvio que debemos pues detenernos en temas. Ahorita en la próxima clase voy a tratar de hablar acerca del hombre como un ser libre y ver cómo experimentamos esa libertad muchas veces como impotencia y además impotencia inútil. Y va a ser bueno reflexionar allí desde ese punto de vista. Pero dígame. Le quería hacer una pregunta y me disculpas que lo llevo un momentito otra vez hacia la parte de atrás donde usted estaba diciendo que Yahshua no había salido del territorio. Ajá. Ni no había tratado con griegos. No fue un trato directamente con ellos. Okay. Usted me va a citar el cuarto evangelio, ajá. Juan. Sí, entonces, pero lo digo porque en el sentido de que cuando él habla ahí con ellos le está dando a entender, creo que ellos ya tenían esa visión del alma y la separación del alma-cuerpo. Por eso Yahshua le da la respuesta y pregunto ahí pues si cabe la respuesta que él les da a ellos en Juan 12:25, creo que es, ¿verdad? Que le da la respuesta que el grano no lleva fruto si no cae a tierra. Es más o menos, pregunto, ¿no? Es más o menos ella dándole a entender entonces Yahshua porque él ya entendía el pensamiento de ellos con respecto a alma-cuerpo.
Mire, hermana, escuche, ese diálogo supuesto diálogo de Yahshua allí con los griegos, recuerde que ocurre dentro del cuarto evangelio. El cuarto evangelio es un texto que está muy separado de Yahshua como personaje histórico. En el cuarto evangelio Yahshua no para de hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y más que todo habla con sus discípulos. Si realmente queremos entender lo que está pasando ahí, el cuarto evangelio está más centrado en el Yahshua que le está presentando el autor de ese evangelio a gente de pensamiento griego, porque ese evangelio con toda probabilidad es escrito desde Éfeso. Entonces obedece más a la situación histórica del autor que de lo que Yahshua dijo o hizo realmente. Recuerde que lo que hemos estado viendo en estos días, donde los escritos de los primeros discípulos encontramos más una literatura con orientación más cabalista que centrarnos en aspectos históricos solamente. No está demostrado que Yahshua realmente haya conversado con griegos. De hecho se plantea que el mensaje de que Yahshua se comunicara hacia los gentiles se deduce más a partir de la apertura que tuvieron los discípulos cuando empezaron a difundir el mensaje, porque hasta ahora la investigación lo que nos dice es que su mensaje fue para Israel, fue un mensaje del reino, fue un mensaje para ellos y repito, con la puerta abierta para los demás, pero un mensaje específicamente para ellos. Obvio que a ellos no les dijo a ustedes los judíos, no, habló de las ovejas perdidas de Israel, pero hay que entender pues el mensaje dentro de esas coordenadas. Sin embargo, fíjese la apertura que tiene el autor del Evangelio de Juan, que ya plantea que Yahshua está hablando con griegos, pero lo va a hacer más o menos en el periodo de Pesaj, o sea, el periodo de su muerte y de su paso hacia la exaltación, la resurrección, o sea que está reflejando mucho no a Yahshua anterior a la muerte, sino lo que va a ocurrir con Yahshua después de la muerte. Algo muy parecido a lo que dice Yahshua cuando le habla al Israel que lo está rechazando, la línea religiosa, cuando le dice: la generación adúltera y pecadora pide señal, pero no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y entonces dice que como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y esa imagen nos la presenta Mateo y nos la presenta Lucas. Pero cuando usted revisa la imagen que le plantea Mateo, Mateo hace más énfasis en la muerte de Yahshua, y Lucas hace menos énfasis en la muerte y hace más énfasis en la salida de Jonás, cuando Jonás salió del vientre del pez. Entonces, ¿qué es lo que nos está planteando? Nos está planteando dos cosas. Uno, que Yahshua le entregó un mensaje a Israel que el sistema religioso rechazó, y en eso está centrada la muerte. Eso lleva a Yahshua a la muerte. Y entonces, ¿qué ocurrió con Jonás? Jonás no fue a Nínive cuando Yahweh lo envió. No fue allí. Jonás, cuando Yahweh lo envió, ¿a dónde se fue Jonás? Intentó irse a Tarsis, ¿verdad? Se metió en un barco, se fue en dirección contraria, o sea, no fue con la primera orden. Descendió hasta lo más profundo, se quedó dormido, lo despertaron, terminó en el vientre del pez, y eso es un símbolo de la muerte de Yahshua, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo fue a Nínive? Después de que salió del pez. No cuando Yahweh lo envió, sino cuando salió del pez. Entonces, esto es lo que ocurre. Lo que Lucas refleja es la evangelización hacia las naciones,
ocurre después de la salida del pez. Después de la salida del pez. ¿Cuál es el símbolo allí después de la resurrección? La salida del pez es la resurrección. Cuando el pez se lo traga es la muerte. Ahí no hay evangelización para los gentiles. No la hay. Y Yahshua se mantuvo en territorio judío. Pero después de la resurrección, entonces se habilita el mensaje. Jonás va hacia las otras naciones, pero es ya como una manifestación del mensaje de Yahshua resucitado hacia las naciones. O sea, toda esa lectura nosotros tenemos que procurarla, tenerla clara. O sea, es lo que le quiero decir, pues, si leemos el texto estrictamente desde una línea a veces muy historicista, podemos tener problemas. ¿Sí? Pero es buena la intervención, aunque me fui un poco de lo que estaba tratando. ¿Usted iba a decir algo? ¿Quién iba a decir? ¿Cómo? Es bueno. Es bueno, aleluya. Buenísimo. Bueno, Pastor, aleluya. una pregunta. Dígame, pregúnteme. Cuando en Génesis 11:6 dice que, bueno, dice aquí esta versión, él le dijo, entonces dijeron, vamos y construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Y entonces le dijo, vamos. Fue el Señor el que le dijo a él, vamos. ¿Qué le dijo vamos? Descendamos. Ajá. Sí, ahí se tiene que ver lo que es un plural de majestad, un plural majestático, donde Yahweh habla como los reyes podían hablar así. Es como si yo dijera aquí, vamos a dar esta clase. ¿Quién la está dando? La estoy dando yo, pero ustedes están allí conmigo no dándola, sino viéndola, compartiéndola, pero realmente la estoy dando yo. Descendamos y confundamos es un plural de majestad. Yahshua también lo empleó cuando dijo de lo que sabemos hablamos, y él estaba hablando con Nicodemo y Nicodemo no sabía. El que sabía era Yahshua, pero está usando el mismo plural de majestad. ¿Sí? Entonces, ajá. Con el Padre, pues Exacto. Sí, se puede. Ni siquiera esa posibilidad se escapa, porque él está participando, pero exacto, él está participando, pero si ha llamado ya a la creación, todo lo que ha hecho ya está listo. ¿Para qué? Para que el hombre habite la tierra. Lo que está pasando es que ¿en qué día Yahweh pone al hombre sobre la tierra? Al sexto día lo hace, y el séptimo día es el primer día del hombre. Es un día en el que él puede contemplar, puede descansar, puede reconocer a su creador, Shabbat, ¿verdad? Es un día de reposo, descanso, pero está puesto allí para pensar en los 6 días. Para pensar en los 6 días y en el Creador también. O sea que hay que repensar, ¿verdad? Hay que pensar la creación, hay que repensarla completamente. O sea, en cierto modo Yahweh le dice al hombre, te puse para que domines todo esto, pero para poderlo dominar tienes que pensar en esos 5 días, en esos 6 días. O sea que hay que pensar en el primer día. Entonces hoy en día tú ves al hombre, estudia astronomía, estudia química, física, estudian de todo, matemática, y cuando estudian, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a dominar. ¿Por qué? Ponen un avión, ponen un micrófono, ponen la electricidad, van poniendo cosas que, si bien los autores de las escrituras en su época no existían, estaban insinuadas. Porque fíjate, por ejemplo, si yo llamo aquí a Pablo, le digo, Pablo, siéntate aquí. Y le digo a Moisés, siéntate aquí. Entonces sentamos a Pablo y sentamos a Moisés, 2 autores de las escrituras. Entonces le preguntamos a Pablo, por ejemplo, y al Juan del Apocalipsis, por decir algo. Le preguntamos al Juan del Apocalipsis, mira, ¿qué opinas tú del 666?
¿qué opinas del microchip? ¿Qué es eso? Te va a decir él. Microchip, ¿qué es eso? ¿Y qué opinas tú de la marca así de la bestia? Él te va a decir, pero ¿qué es eso? Pero mira, usa el micrófono. ¿Micrófono? ¿Qué cosa es esa? Y mira, prende la luz. ¿Cuál luz? O sea, ellos te van a decir, ¿qué es eso? Entonces, ¿qué está pasando? Yo estoy proyectando eso en el texto. Para mí lo que él quiso decir fue el microchip. Y entonces, y el microchip, y que te van marcando. Y él va a decir, pero yo no entiendo de qué estás hablando tú. No, pero tú lo escribiste ahí, tú lo pusiste ahí. No, yo lo que puse fue esto, pero no tiene nada que ver con lo que te está diciendo. Sí me estoy explicando. Pero la lectura que están haciendo hoy sobre lo que él escribió es algo que él no escribió. Es algo totalmente que él no escribió. Bueno, hay algunas cosas que pudiesen caber. Sería algo diferente. Pero es cuestión de repensar nuestra fe. Es cuestión de repensar nuestra fe. O empezarle a preguntar a Moshe. Entonces poner a Moshe ahí, mira Moshe, ¿y qué opinas tú de la astronomía? ¿Astronomía? ¿Qué es eso? No, bueno, pero mira, aquí tú dijiste tal cosa. No. Él no tenía una experiencia astronómica de la creación, ni tampoco tenía una experiencia de lo que era química, ni tampoco tenía una experiencia de lo que era la física. O sea, eso yo no se lo puedo atribuir a Moshe. Sí se lo puedo atribuir al Creador, al Eterno, y puede quedar insinuado allí. Entonces yo tengo que tener esta percepción sumamente clara, pero a veces nosotros trasladamos cosas, miren, y terminamos trasladando estupideces para tratar de ir cerrando. Fíjense en la primera parte. Por ejemplo, Yahshua dice lo siguiente: a los pobres siempre los tendrán. ¿Cierto? Él lo dijo. Entonces yo me paro desde un pensamiento clásico y también tonto, en que él dijo, entonces me paro en el pensamiento cristiano. Jesús está a favor de los pobres, justifica la pobreza, que exista la pobreza. ¿Por qué? Porque él dijo, a los pobres siempre los tendrán. Y si yo digo otra cosa, me estaría rebelando contra lo que dijo Jesús. Y a mí me lo han dicho pastores. Y me ha costado darle respuesta a eso, pero ahorita no me cuesta darle respuesta. ¿Por qué razón? Porque ciertamente él lo dijo. Pues yo tengo que ver por qué lo dijo. Resulta ser que en el capítulo 15 de la Torá, en el capítulo 15 de Devarim, en Deuteronomio, se está reconociendo que habrán pobres, pero los que tienen que pagar la deuda del pobre. Entonces lo que está diciendo es, a los pobres siempre los tendrán. Lo que realmente está diciendo es, siempre tienen que ocuparse de sacar al pobre de la pobreza. Siempre tienen que ocuparse de combatir la pobreza, no de justificar la pobreza. Porque la Torá no está justificando la pobreza. Pero si yo leo las palabras de Yahshua desconectadas de su referencia toraica, tengo un problema. Lo que Yahshua está planteando es, hay pobres, pero la Torá ha provisto los medios para cancelar esa deuda, para que ellos puedan salir de la pobreza, porque la verdad es que Yahweh no quiere la pobreza. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿cómo cambia mi percepción a partir de ese momento? Ahora yo tengo una postura entonces en contra de una postura que pueda favorecer la pobreza basado en las palabras de Yahshua. Que alguien podía decir, es que a los pobres siempre los tendremos. Ustedes se van a encontrar con mucha gente que tiene este pensamiento bobo. Otra cosa, fíjense lo que pasa. Dice Shaul a Shalías en Romanos capítulo 13, vamos a leerlo, buscando cerrar para ahora retomar este tipo de temas. Por eso hay que repensar la fe. 13 del 1 al 2. Aquí le voy a decir algo interesante. Bueno, vamos a tratar de cerrar. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Elohim, y las autoridades
recibida por Elohim. Así que el que se oponga a la autoridad, a lo ordenado por Elohim se opone, y los que se opongan recibirán juicio. Ok, los gobernantes no están para causar miedo a los que obran bien, sino a los malhechores. ¿Quiénes quieres no temer a la autoridad? Obra bien y tendrá su aprobación, ya que la autoridad es un instrumento de Elohim para tu bien, pero si obras el mal, teme, no en vano tiene poder. La autoridad está al servicio de Elohim para aplicar el castigo al malhechor. Por tanto, hay que someterse, y no solo por miedo al castigo, sino por deber de conciencia. Fíjese lo que tenemos nosotros aquí, ¿no? Entonces yo leo el texto, pero si lo leo sin una referencia histórica, me quedo aquí. Pablo dijo, hay que obedecer a las autoridades, ¿verdad? Hay que obedecer a las autoridades, hay que someterse a las autoridades, pero aquí hay un problemita. Cuando Pablo dice esto, todavía el emperador romano no ha quemado a Roma. Está actuando para el bienestar de los ciudadanos. De hecho, todavía Roma no persigue a los mesiánicos. En este momento en el que Shaul HaShaliach expresa esto, pero en Apocalipsis, cuando está persiguiendo a los mesiánicos, después de que ha quemado a Roma, dice, es la bestia. Entonces, ¿cómo cambia esto nuestra percepción? Si un gobierno, y aquí esto lo voy a decir con todas sus letras, si un gobierno gobierna para ejercer el bien, sométete a él, pero si gobierna para ejercer el mal, denúncialo porque es la bestia, no te sometas a ese gobierno. Óigalo bien, porque ¿qué ha pasado? Que han usado la Biblia los sacerdotes casados con sistemas opresores y le dicen al pueblo, hijo, sométete a las autoridades porque las que han sido puestas por Dios han sido establecidas, y el que se opone a esa autoridad se está oponiendo a las autoridades establecidas por Dios. Eso es lo que dicen. Pero fíjate cómo cambia la situación, porque aquí Roma no arremetía todavía contra los mesiánicos, pero después de que los persigue, le dice, es la bestia, y tienen su falso profeta. Entonces, cuando empiezas a analizar, te das cuenta de lo que está pasando. Y es la ciudad de 7 montes, y ella era la que tenía 7 montes. Entonces, si tú vas analizando esto, tú dices, pero ¿cómo puede condicionar esto mi comprensión de ser, estar y actuar? Entonces te das cuenta que la escritura es algo dinámico, vivo, que te da herramientas a ti para poder actuar. Porque por eso fue que Marx dijo que la religión es el opio de los pueblos. ¿Por qué razón? Bueno, porque simplemente en tiempos de Marx los poderosos gobernaban al pueblo. ¿Y cómo lo gobernaban? Gracias al sistema religioso. Los sacerdotes le decían al pueblo, le decían a las mayorías, hijo, así son las cosas, hay que someterse a las cosas. Dios hizo a unos para mandar y otros para ser mandados. Y ustedes son los que fueron hechos para ser mandados. Y los poderosos, los de arriba, los ricos, fueron hechos para mandar. Y no te preocupes, porque aquí la tierra ahorita es un valle de lágrimas. Es un valle de sufrimiento. Recuerda el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él sufrió. Y entonces nosotros también tenemos que sufrir y poner nuestra esperanza en el cielo. Entonces así lograban embrutecer a la sociedad, que la sociedad no despertara. Entonces se levantó Marx y dijo, lo siento, esa teología no sirve, esa religión no sirve, eso es el opio de los pueblos,
Nosotros no queremos ninguna liberación en el cielo, no queremos ningún tipo de castigo en el infierno. Lo que queremos es justicia aquí y ahora, que las cosas empiecen a cambiar aquí, ahora, en este momento, que se acaben los abusos, que se acabe el maltrato, que la sociedad despierte. Entonces Marx pudo ver el sistema religioso como el opio de los pueblos. E incluso para los filósofos, la verdadera filosofía consiste en prepararse para morir bien. Eso también es opio. Yahshua no se preparó para morir bien. En el momento que le tocó morir, dijo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. Entonces, ¿cómo me va a tener a mí un sistema religioso preparándome para morir bien y después irme al cielo? Eso no es esperanza por ningún lado. Eso no lo presenta la Escritura realmente. Sufre como un gafo, como un bobo, como un estúpido. Pasa por este valle de lágrimas, que tu verdadera esperanza está en el cielo. ¡No! Y el Olam Abba no tiene que ver simplemente con esperar algo. Es empezar desde aquí, porque el Olam Abba ya empezó con la resurrección, con la presencia de la Ruach, con el mensaje que nosotros estamos anunciando. Así que tenemos que despertar, porque de lo contrario, entonces cada Shabbat o cada primer día de la semana que ustedes vengan aquí es para que yo les dé opio. Prepárense para sufrir bien. No puede ser posible eso. Tenemos que tener nosotros una postura realmente crítica, despiertos. ¿Sí me estoy explicando? La Escritura no puede ser un texto para que me duerma en la historia. No, tiene que ser un texto para que me despierte, para que me provoque. Por eso estoy hablando de repensar la fe, repensarla. No simplemente leer y entonces caer en un estado dormido. ¿Me expliqué? Vamos a hacer una pausa y después de la pausa continuamos. Shalom.